esas palabras hace unos meses, aquí en La Sexta, con Pastor, con Ana Pastor, en El Objetivo, Juana Rivas de Zamorano. Entrevista en la que nos relató todo su testimonio de primera mano. Era la primera que daba Juana Rivas después de que el gobierno le concediera ese indulto parcial tras ser condenada a 2 años y 6 meses de prisión por sustracción de menores, sus hijos. Rota de dolor le relataba a Pastor y al equipo del Objetivo cómo sus hijos también estaban siendo víctimas de su padre. Decimos también porque él ya contaba con una condena de violencia de género antes de todo esto, del año 2009. Yo recibía a mi hijo los fines de semana y a mí se me caía el mundo encima cuando yo recibía a mi hijo y los acompañaba a ducharse y los veía llenos de golpes y además contándome ellos cómo les había ocurrido esos golpes. Y a mí se me caía el mundo encima porque sentía que nadie nos estaba escuchando, que yo denunciaba todo lo que estaba pasando y que a pesar de eso nadie nos escuchaba. En esa conversación en su casa de Maracena, en Granada, reconoce que lo que hizo, llevárselos, no estuvo bien, reconoce que se equivocó, pero que fue la única opción, la única salida para protegerlos. Es un delito lo que he hecho, pero yo solo estaba protegiendo a mis hijos. Juana, ¿y quién dice tomarse la justicia por su mano? Incluso quien entiende que la situación que tú estabas viviendo era muy difícil, no es una solución. Ya, pero yo ponía por encima que a nivel legal una madre, su mayor derecho y su obligación es proteger a su hijo. Admitía ahí el error, pero tenía claro algo, muy claro, lo que pensarían de ella en el futuro, lo que pensaría su familia, sus nietos. Escuchen. Pero estoy segura que mis nietos se van a poner la mano en la cabeza, los hijos de mi hijo Gabriel y Daniel, diciendo cómo es posible que a la abuela la condenaran por protegeros. El brutal, desgarrador testimonio de Juana Rivas aquí en La Sexta con Ana Pastor. Pilar Velasco, el niño tiene 10 años. El mayor ya, evidentemente, se ha alejado de su padre, pero el pequeño de 10 años se ve obligado a vivir con él en Cerdeña. Y ese hombre está acusado de malos tratos a sus hijos. Y ese hombre, por la Fiscalía Italiana, está condenado por malos tratos a su madre. Es que yo recuerdo, Antonio, esta entrevista, estremecedora entrevista con Ana Pastor perfectamente, porque tenía la misma sensación, sin que hubiera condena, que tengo ahora. El fracaso de la justicia para hacer caso, escuchar, porque no se creyó a Juana Rivas. ¿Cómo no va a ser cierto que el derecho de una madre está ante todo proteger a sus hijos del maltrato? Cuando ya tenía su expareja una sentencia por maltrato y la ley española ya caminaba hacia esto que ya es una obviedad, que un maltratador con la mujer no puede ser un buen padre y ya está recogido en la ley. Juana Rivas se empeñó durante años, durante todo el proceso judicial, en decir que sus hijos estaban siendo maltratados. Se la condenó a más de 6 años por sustracción de menores. La condena se revisó 2 años, 3 años, 4 años después, con el sufrimiento que esto suponía para Juana Rivas, se rebaja la condena a 2 años de cárcel. Siguió condenada por lo que ahora es una evidencia por parte de la Fiscalía Italiana, que su expareja estaba maltratando a sus hijos. La gran pregunta que tiene que hacerse la justicia en este caso es cómo volver a creer un testimonio como el de Juana Rivas cuando sí cometió un error, que fue llevarse a sus hijos, pero ante una evidencia, y es que estaban siendo maltratados. Volvemos enseguida, le vamos a preguntar a una...